Feliz de compartir esto que vamos a compartir hoy, bien lindo, enseñanzas puras de los labios del Señor Jesucristo. En Mateo 5, una porción del Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, que es como la constitución nacional del reino de los cielos. O sea, el Sermón del Monte es más o menos Jesús diciéndole, vea, les voy a decir de una vez cómo es aquí el asunto, ¿sí? Más o menos, entiéndalo así, fácil para usted, que Jesús reunió a la gente y le dijo, mire, para que no pierdan el tiempo, para que no se desanimen más adelante, les voy a decir de una vez cómo es aquí. Voy a decirle de una vez. Y así usted se mide. Eso es el Sermón del Monte, la constitución nacional del reino de los cielos. Y empieza con el tema que se llama las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es una manera de expresar y comunicar muy judía, muy correspondiente a la cultura judía. Se usa en los salmos, recuerda el Salmo 1, bienaventurado el varón. En Isaías, en Ezequiel, se usan el término, una frase, una expresión de bienaventuranza que en su esencia significa dichoso, feliz. Una persona dichosa es aquella que tal cosa, feliz el que hace tal otra cosa, ¿cierto? Nosotros lo usamos en primera persona. Nosotros aquí los latinos decimos, ay, yo sería tan feliz si tal cosa, ¿cierto? Lo usamos con frecuencia, ¿cierto? Ay, yo sería tan feliz si esto, yo sería tan feliz si aquello. Ellos lo usan en segunda persona o en la segunda del plural. Le dice, ustedes serían felices, sí. Ustedes serían dichosos, sí. Y así esa expresión muy común para los judíos, una especie casi de refranes, una especie casi de dichos populares. Jesús empieza a hablar en esa primera parte del Sermón de la Montaña. Y lo que el Señor dijo fue esto. Empezó diciendo, viendo la multitud, Mateo capítulo 5, verso 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los primeros bienaventurados en el discurso de Jesús, los pobres. Bueno, a ver, yo voy a hacer algunas correcciones a mi lectura personal del texto. Yo personalmente tenía usted seguramente lo había leído bien, yo no lo había leído muy bien. Yo tenía como una equivocación en la interpretación. Y la equivocación que tenía es que yo me imaginaba el Sermón del Monte a Jesús hablándole a una multitud, ¿cierto? No sé si a usted le pasa. Yo caí en esa trampita. Yo el Sermón del Monte me imaginaba a Jesús hablándole a una multitud, y como se menciona multitud también en la multiplicación de los peces y los panes, y estamos hablando casi de 10,000 personas, entonces yo me imaginaba el Sermón del Monte Jesús hablándole a miles de personas, y no es lo que el texto dice. Léalo de nuevo y verás que no es lo que dice. Él dice que le habló a la multitud. No, créeme que hasta ahora preparando esta enseñanza para ustedes me di cuenta de lo bruto que soy. No, mentira, me he dado cuenta hace tiempo. Lo que dice ahí no es que le habló a la multitud, más bien dice todo lo contrario. Dice que cuando vio que como que había mucha gente, ¿qué hizo? Le sacó el cuerpo a la multitud. O sea, lo que aquí está diciendo no es que Jesús le habló a la multitud, está diciendo que se les voló. Está diciendo que como que hay mucha gente para él. Y esto que yo quiero hablar, este asunto no es producción en serie. Yo tengo un trabajo más personalizado que hacer. Esto no es aquí. Jesús dijo, bueno, ¿y quién dijo que yo quería una mega iglesia? ¿No? Entonces dijo, no, es como muchos, yo me voy aquí. Y dice que se subió al monte, quiere decir que se alejó de ellos. Se alejó, se les escondió, se les evadió por allá. Y luego dice que después de que estaba por allá, vinieron a él, no la multitud. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Cayeron en la trampa. 12 eran los apóstoles. No soy yo el único bruto. No, es. Sí, todos nosotros así. Brutos Company, aquí todos asociados. Los apóstoles eran 12. Los discípulos, el número es incierto. Se habla de que él en su resurrección apareció a más de 400 personas y posiblemente eran sus discípulos. Realmente estuvieron recibiendo el Espíritu Santo, su grupo discipular, 120 personas. Pero el número al que yo más me inclino es que cuando él envió la gran comisión, él envió a 70, o sea 35 pares, de discípulos.
Entonces yo personalmente creo que estamos hablando entre 70 o 120 personas. Un número muy cercano puede ser 100, ¿sí? Más o menos. O sea, más o menos ese era el grupo de los discípulos, que significa el que camina detrás de, o seguidores. Un discípulo realmente es un seguidor. Entonces él evadió la multitud. Wow, interesante ese concepto, muy curioso. Evadió la multitud y fue y se acercaron a él sus seguidores. Muchos tipos de personas de diferentes clases sociales, económicos, intelectuales, de género diferente, de edades diferentes. Sus seguidores. No necesariamente de esos seguidores él escogió a 12 y los nombró apóstoles, ¿correcto? De los discípulos seleccionó los que eran los apóstoles. Entonces lo primero que entiendo es que no es este concepto de la muchedumbre el que yo tenía, sino realmente estamos hablando es más de un asunto, ¿cierto?, más personalizado, ¿cierto?, más de grupo cerrado, más exclusivo y más en comunión directa con los que él quería edificar y formar. De hecho, Lucas también lo describe de una manera que nos permite entender esto que les estoy diciendo. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, no hacia la multitud, les decía, ¿a quiénes? A los discípulos. Bienaventurados, ¿quiénes? Vosotros los pobres. Bueno, entonces todos los discípulos eran pobres. Dice, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces Mateo lo que nos está diciendo en capítulo 5, versículo 3, es que la primera bienaventuranza es para los pobres. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, mire qué bonito uno estudiar, qué lindo uno meterse en el Señor para estudiar. Y más bonito que haya otro que estudie y le explique a uno ya estudiado, ¿cierto? Es bonito. Entonces ustedes son más astutos que yo. Bueno. Mire, el término usado ahí para decir a los pobres, el término es el término patojos, ¿sí? Como los payaneses, entonces, los de Popayán. No, el término realmente es toyos, ¿sí? Se escribe así, toyos, y significa, literalmente es mendigar o los mendigos. Entonces Jesús textualmente no dijo bienaventurados los pobres, dijo bienaventurados los que mendigan. ¡Qué logro! ¡Qué encuentro tan tremendo! En nuestra cultura no descubrí nada. En nuestra cultura no hice ningún descubrimiento. Porque en nuestra cultura nadie mendigaría, a no ser que fuera pobre. Y la relación entre mendicidad y pobreza es directa, salvo uno que otro tramposo, ¿cierto? De casi todo mendigo, sobre todo si es una abuelita y lleva mucho tiempo, dice, no, tiene como 4 casas. Todo el mundo dice, presta plata al gota a gota. Y eso es mucho mito urbano también a la hora de la verdad. Pero en nuestra cultura la relación es directa entre pobreza y mendicidad. En la cultura oriental, ¿sabes qué no? Otra cosa que vale la pena descubrir, escúchame, es que necesariamente los que mendigan y mendigaban en la cultura oriental no es por pobreza. A ver, está complicándose la cosa, ¿cierto? Debe su atención para que veas cómo nos enriquecemos aquí. Recuerda cuando una persona estaba muy triste, que la Biblia hablaba de que se vistió de, ¿sabe el término? Cilicio. ¿Qué es vestirse de cilicio? ¿Alguien sabe? Es echarse ceniza en el cuerpo, ¿correcto? ¿Qué más? Ponerse ropas ásperas, ¿sí? Ásperas casi como vestirse con un saco de fique, por ejemplo, y llenarse de ceniza. Y entonces usted dice, ¿qué concepto tenía? ¿Carnaval de negros y blancos? Entonces todo el mundo se disfraza y sale de allá. Quien lo vive es quien lo goza. Entonces, a propósito de esta fecha, ¿cierto? Por allá disfrazados de algo, ¿sería eso? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? Ayúdeme a pensar. ¿Cuál es el concepto que una persona en toda la Escritura manifieste ese dolor? Arrepentimiento. Arrepentimiento. La Biblia relaciona más arrepentimiento con lágrimas. ¿Sabes qué estaba haciendo una persona que se echaba ceniza y se ponía ese tipo de ropa? ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Verse como qué? Verse como un indigente, verse como un mendigo. La mendicidad en Oriente no era muestra solamente de necesidad,
sino era un recurso para mostrar, escúchame, humildad. Bueno, qué tremendo descubrimiento, pastor. Uy, con razón se quedó calvo, qué maravilla. Porque es que aquí en nuestra cultura occidental, humildad y pobreza sigue siendo la misma cosa. Usted dice, ay, es que él es de extracción muy humilde. Son personas muy humildes. Y para nosotros humildes es pobre. En Oriente no. En Oriente es más claro el concepto de humildad y es más real. Le voy a explicar. De hecho, no puedes ser humilde si no tienes un estatus al cual renunciar. Así los quería ver. Me gusta porque es enseñarse a la vez don de sanidad, porque les pasa el dolor de cabeza ahora cuando entiendan. Lo hubiera dicho. Mire, le voy a dar un ejemplo sencillo. Estoy en una esquina, en un puestico de venta ambulante. Dos señores están comiendo una hamburguesita. En los hot dog, ¿cómo se va a llamar esto? Hot dog de tu vehículo, de tu carro, ¿se va a llamar así? Móvil hot dog, algo así. Entonces uno alcanzó allá el móvil y se está comiendo un perrito. Dos señores, más o menos de la misma edad, más o menos de la misma estatura. Resulta que uno es un señor de la calle que pidió plata y completó lo del hot dog y se lo está comiendo. Que él esté sentado en un andén comiéndose el perro, ¿es humildad? No, es normal, es lo que corresponde. Y el señor que está sentado hablando con él comiéndose otro perro al lado de él es don Julio Mario Santo Domingo, que vino y le cogió el hambre. Y entonces se compró un perro y se sentó. Y está comiéndose dos señores muy parecidos sentados en un andén comiéndose un perro. ¿Quién de los dos está actuando humildemente? Don Julio Mario. ¿Por qué? Porque él está renunciando a sus oportunidades, a su estatus y a su condición y bajándose al nivel como si no tuviera nada. ¿El otro está siendo humilde? No, el otro está haciendo lo que hace todos los días, lo que le corresponde hacer a alguien como él. ¿Está entendiendo la diferencia? Es una gran diferencia que en Oriente el concepto, para nosotros humildad, pobreza, mendicidad es lo mismo. No, en Oriente la humildad implica lo que dice Filipenses 2 de Jesús. Dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús nació en Belén. Esa misma noche nació otro niño en Belén. El otro niño que nació en otro lado, ¿el hecho de haber nacido es una muestra de humildad? No. Es una muestra de fallas en la planificación o algo por el estilo más bien. Pero el hecho que Jesús naciera sí es una muestra de humildad, porque Él era Dios y ahora está tomando condición de hombre. Entonces, por favor, tratemos de mirar un poquitico el texto, no desde Occidente, sino desde la cultura oriental, ¿vale? Mire, con esto les va a quedar mucho más claro y es muy bonita esta historia, muy conocida por todos. En Marcos 10, cuando Jesús va pasando por Jericó, ¿recuerdan lo del ciego Bartimeo? Voy a leérselo. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. En Occidente, si estaba mendigando, era pobre. Y si es pobre, es humilde. ¿La tenemos clara aquí? No, estamos confundidos. No, son cosas distintas. Vamos a ver. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Para ti y para mí, Bartimeo era un mendigo, y si era mendigo, era pobre, y si era pobre, era humilde. No ocurre así en Oriente. Fue una gran sorpresa para mí descubrir, no lo descubrí solo, me apoyé en varios investigadores de cultura hebrea.
descubrir varios elementos en este personaje, Bartimeo. Un primer concepto es que la Biblia específicamente da el nombre de él y el apellido. Bartimeo, apellido es dar el nombre del papá. El papá se llamaba Timeo. De hecho, es casi una redundancia porque Bar significa hijo. Entonces, el hijo de Timeo, que era hijo de Timeo. Ah, ya entendí. ¿Sí? Bartimeo, pero está dando nombre y apellido. En la Escritura, no en Occidente, ¿cierto?, sino en Oriente, en una narración histórica, solo se da nombre propio a las personas que tienen importancia. Solamente. Le voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan, por ejemplo, que el Señor sanó un ciego en Betsaida, que le echó barro y que primero veía a los hombres como árboles y eso? ¿Recuerda? Un premio para que me diga el nombre del ciego. ¿A la una? Dice el ciego, entonces no está el nombre. Ah, bueno, en Juan 9, el ciego de nacimiento. Eso es una porción larguísima, un capítulo largo hablándonos de ese ciego, nos dice de los papás, nos dice que peleó ¿cómo se llamaba el ciego ese? El que fue al pozo a lavarse, a Siloé. ¿Cómo llamaba ese ciego? No dice el nombre del ciego. Entonces, ningún personaje de esos, los ciegos, se le menciona el nombre. A este se le dice el nombre y el apellido. El apellido era basado en el nombre del papá. Bar, hijo de Timeo. Y Timeo viene del griego timaios, que significa apreciado, honrado y estimado. ¡Wow! Los nombres que aparecen generalmente tienen un significado con el rol que la persona hace. Las mujeres bonitas en el Antiguo Testamento les ponían de nombre Tamar, que significa palmera. A las feas les ponían Tamal. No, mentira. No, a las bonitas les ponían Tamar con R. Tamar, que significaba palmera. Y muchas de las personajes que en el Antiguo Testamento dice Tamar no se llamaban necesariamente Tamar, sino era un nombre genérico. Aquí estamos hablando de alguien que por el solo hecho de darle el nombre ya está implicando importancia. Por el solo hecho de dar el nombre más el nombre del papá, o sea su apellido, está dándole más importancia. Y fuera de eso, el tipo de nombre que se escogió en su significado implica que era alguien no común y corriente. A ver, otro evento curioso que nos han enseñado, como alguien lo entendió y nosotros lo hemos repetido igualito, es cuando dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Sí. ¿Alguien nos explicó alguna vez una predicación de qué significaba esa capa, qué era la capa y por qué él tenía una capa? No sé si a usted le tocó, pero es que en 50 años de vida uno oye muchas predicaciones, si todos los 50 años ha estado en la iglesia, como en mi caso. Y entonces la mayoría de veces he oído que es que los ciegos en ese tiempo, sí, alguien oyó, tenían una capa, donde ponían ahí para que la gente echara las limosnas, y después recogían la capa, y que por eso los ciegos tenían capa. El de Betsaida tenía una capa, el de Siloé tenía una capa. La capa implica estatus. Es más, es costosa. Jesús le dice en un momento, hablando de los tiempos que se avecinan, le dice a sus discípulos, vendan la capa y cómprense una espada. O sea, una capa valía. La capa era un elemento de estatus, es como tener un saco o un sobre todo, ¿cierto? Una chaqueta. No la usa todo el mundo, entonces si la tiene, significa un estatus. Él tenía una capa. ¿Por qué mendigaba con capa? Entonces, bueno, si el tipo tenía una capa y no es como nos contaron que los ciegos tenían una capa, de hecho, al que menos le conviene tener una capa es un ciego, como ¿para qué? ¿Cierto? Y se está mendigando, no, es que para verse bien. Perdimos el año ahí en ese análisis, ¿cierto? Entonces, no era eso. Voy a contarles una costumbre que hay en Oriente. En Oriente, cuando una persona queda ciega o cuando nace en la familia un ciego, se toma como un castigo de Dios, como una reprensión de Dios. Y entonces se procura mover a Dios a misericordia. Personas adineradas, influyentes y poderosas, escúchame esto, cuando sufrían una enfermedad o una situación como esa, o su hijo sufría una enfermedad como estas, se vestían de cilicio, o sea, se hacían mendigos, no porque fueran pobres,
es en Occidente donde mendicidad y pobreza es la misma. Se hacían para someterse a sí mismos a humillación, para hacerse humildes. Bueno, en Occidente pobreza, humildad y mendicidad es la misma cosa. En Oriente no. Personas, y culturalmente está más que claro con personas que son conocedoras del tema de la cultura oriental y sobre todo de la época de Jesús, que Bartimeo tenía que ser alguien de alcurnia y de importancia. Su problema no era económico, no era pobre, pero sí era humilde. Y era humilde porque tenía un estatus al cual renunciar. Lo demuestra su nombre, su apellido, el hecho que se mencione, y lo demuestra que tenía una capa y no le importó y la dejó y se fue a Jesús. De hecho, la capa era la manera de diferenciarle a la gente diciéndole: yo estoy mendigando, pero no es porque sea pobre. Yo estoy mendigando es porque estoy humillándome. La gente se hacía a los bordes de los caminos, esperando que pasara un santo de Dios, un hombre ungido de Dios, un profeta, una especie de Elías, una especie de profeta del Antiguo Testamento, un profeta como Samuel o alguien así muy ungido, para que ellos, moviendo a Dios a misericordia, recibieran la sanidad por parte de ese profeta y el profeta les diera ahora la sanidad. Y parece ser que muchas veces se daba que Dios, a través de sus siervos y los profetas, sanaba a las personas. Y la persona tenía que mover a Dios a misericordia. Por eso, lo que Bartimeo le está diciendo a Jesús es: hijo de David, ten misericordia de mí. Es una manera de mover a misericordia. Y entonces, el mensaje no es necesariamente para los pobres hablando económicamente. El mensaje es para esa mendicidad que implica lo que en Oriente implica la mendicidad. Un estado de humildad que la persona tiene por su condición o que la persona se infringe a sí mismo para mover a Dios a misericordia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O estamos más enredados? No, vamos bien, es importante estudiar la palabra. Entonces tenemos ahora que cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tres cosas sabía Bartimeo, sabía qué pedir. De hecho, en esa narración a mí me parece curioso, porque está el ciego con un perro, pastor alemán, guía de ciegos, una varita, unas gafas oscuras tipo Stevie Wonder, un letrero que dice ciego, en una fila de ciegos, y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Era como demasiado obvio, ¿no? Él hubiera dicho: es que tengo aquí un gordito que me fastidia y no puedo acabarlo con nada. Si le hubiera dicho: no, le puedo volver la vista, pero esos gorditos no hay manera de quitarlos. No. Mira que era como el afán de especificar qué quería. Y cuando piensa en Bartimeo, piensa a alguien que sabía qué quería. Específicamente sabía qué quería. Número dos, sabía a quién pedirle lo que quería. Específicamente también, así como él lo menciona, él dijo: Jesús, hijo de David. A él le mencionaron el nombre y el apellido, y él está nombrando a Jesús el nombre y el apellido, y le está dando el apellido del rey de Israel. Él sabía qué quería, sabía a quién pedirle, pero sobre todo sabía cómo se le pedía a esa persona lo que él necesitaba. ¿Y cómo se le pedía? ¿Cómo se le pedía? Con humildad. Y humildad es renunciar a un estatus. No puedes ser humilde si no tienes a qué renunciar. No hay humildad si tú dices: ay, tú hubieras visto esa hermanita, barrió toda la iglesia y la trapeó esa hermanita. Oh, me parte el corazón. ¿Y ella qué hace? Ah, no, ella barre y trapea. Sí, ella trabaja en eso, y entonces la contrataron y entonces barrió y trapeó la iglesia. Pero otro día dice: no, mire, esa señora es la empresaria dueña de no sé cuántas compañías y almacenes y negocios, y vino allá, que señora no mueve un dedo, pues no sabe coger la escoba, la pobre, y usted la viera ahí como trataba de barrer y limpiar la iglesia, y con la punta equivocada y la escoba para arriba, el palo para abajo, y está rayando las baldosas. Ay, voltéela. Ella no tenía idea de eso, pero lo estaba haciendo. Para uno es humildad, para el otro no. Para el otro es el estatus que le corresponde y la actividad que siempre realiza. Entonces él sabía tres cosas: qué quería, a quién pedirlo y cómo pedirlo. Y la manera de pedir eso era pedir humildad, pedirlo con muchísima y con extrema humildad. Es la manera de hacerlo. El Señor explica por qué es tan necesaria la humildad para acercarse a Dios. Mire este otro ejemplo tan lindo, todos en boca del Señor Jesús. Lucas 18, él mismo cuenta esta historia.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, un cobrador de impuestos, un político corrupto, un tipo por ahí torcido, ¿sí? Un tipo malo, desleal, lo odiaban, lo rechazaban. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera le preocupaba a Dios. Él no estaba tratando de impresionar a Dios, él estaba tratando de impresionarse a sí mismo. O tal vez alguno que lo oye, como el que escribe la oración en Facebook, ¿sí? Si fuera para Dios la hace como Dios dijo, ¿no? Encerrado en el cuarto. Si la pone, le está mandando en directa a algunos, ¿sí me entiende? Eso sí es bueno, si no, ¿para qué? ¿Acaso es que Dios dice, ay, voy a mirar al Facebook a ver quién ha orado hoy? Y se le gustó la oración. No, cojan oficio, por favor, cojan oficio. Él oraba para él. Otros oran para otros. Los que oramos a Dios. Se enteró él. Cerrada la puerta. ¿Sí? Ora a tu Padre que oye en lo secreto. No dice en la red social, dice en lo secreto. Y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando me responde, ahí sí pongo la foto en la red social. La oración que hice en privado, la respuesta sí la pongo pública. Para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve ahí y la foto, uy, tremendo ese Rolls Royce. Bueno, entonces ya sabe, no, lo de la gloria a Dios. Por fin, un rol que sí quería tener. Mire lo que oraba consigo. Vamos a ver cómo oraba ese. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Y mira esta. No, porque mire lo que dice. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ah? Mire, más el publicanito. Queda más bonito, ¿es cierto? Más el pobre publicanito, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ahí viene el tema de los golpes de pecho. Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está esa gran diferencia. Entonces puede haber una espiritualidad correcta y una espiritualidad incorrecta. Mira, no solamente ahora, en el tiempo del Señor Jesús, había una religiosidad que hacía que la gente se sintiera más que los demás. Y se sentía más que los demás, ¿por qué? Porque se portaba mejor, porque ayunaba y porque diezmaba. Esa religiosidad es farisea. Es la realidad que me siento superior a los demás, me siento muy correcto y quiero que los demás sepan lo correcto que soy. Y entonces esa persona que tiene una actitud de descalificar a los otros sintiéndose el superior es un fariseo. En la época que sea. Hoy sigue siendo fariseo, mañana será un fariseo. Que yo soy mejor, yo soy ungido y necesito que me brinden ciertos honores y que usted pase por ciertos filtros para llegar a mí. No. Y yo soy superior a ustedes porque yo soy mejor. Cuando uno viene delante del Señor, escuche esto tan lindo. Y por favor, recíbalo como un rasgo del carácter que quisiera impartir. A veces el Señor lo ha guardado a uno de cometer errores tan graves como la mayoría de gente comete, ¿cierto? Y entonces uno ha podido, por solo la misericordia de Dios, no más, permanecer más o menos derecho, portándose bien, comparado con otros que se dieron contra el mundo. Y entonces uno puede llegar y decir, mire hermano, yo en cambio hice esto y esto y esto y esto, y eso es fariseísmo. Eso es fariseísmo. Pero qué lindo cuando tú has vivido, digamos, correctamente y te bajas de ese estatus de una persona que vive correctamente y dice, yo soy una porquería y yo cometo errores y yo soy el más complicado de todos y el que más me da guerra en esta iglesia soy yo y lucho y soy peor que cualquier otro que usted ha conocido. ¿Y qué es eso? Puede ser verdad, ¿sí?
Puede ser verdad, pero estoy renunciando a un estatus. Ahora, si es verdad, no es humildad, es sinceridad nomás. Si dice, no, es que yo soy un borracho, medio me presta la pata, le robo, el que se descuide le voy quitando lo que tenga. Si es verdad, eso es una confesión. Pero si es una persona que se porta correctamente y sin embargo es capaz de venir y decir, mire, yo, la verdad, por pura misericordia de Dios es que estoy aquí, el Señor es el que me ha sostenido. Eso es humildad. Y esa actitud espiritual le agrada al Señor. El Señor quiere que seamos así. No quiere que porque nos dio algo ya nos sintamos superior a los demás. A mí me entristece, por no decir me enoja más bien, las personas que inmediatamente tienen algún nivel espiritual, algún nivel de revelación, lo primero que encuentran son los defectos de los demás. Y pueden empezar a escribir libros, artículos o notas diciendo todo lo mal que están haciendo los demás. Y yo les diría, haga lo suyo bien y me muestra. Todos los demás lo están haciendo mal, todos. Y uno dice, venga, entonces ¿cómo es que se hace bien? Dios no quiere eso. La humildad es un requisito importante porque mire que bajó más justificado el otro que vino y antes se doblegó. Ahí no dice que el tipo fuera malo ni nada, él está diciendo, Señor, yo no quiero ni mirar. Y termina recibiendo, al Señor le agradó el centurión que dijo, no, Señor, yo no merezco que usted ni siquiera vaya a la casa mía. Y recibió el milagro que pidió. Entonces, al Señor la única manera de acercarnos es con un rasgo que es la humildad. ¿Ok? ¿Ya lo tienen hasta ahora? Entonces vamos a hacer un análisis que ese problema de la religiosidad altiva y orgullosa no solamente es el tiempo de Jesús. En Apocalipsis el Señor censura la religiosidad altiva y orgullosa. En Apocalipsis 3, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que ahora sí seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Otra vez la relación ciego, pobreza, y el que se cree tener algo. El Señor dice, ¿y se cree usted mucha cosa? Está hablando de la religiosidad que tiene la tendencia a sentirse superior a los demás. El Señor nos dice, no, humíllese. Y nos explica por qué. Ahí mismo en lo del fariseo y el publicano termina diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado por Dios, y el que se humilla delante de Dios, ese será enaltecido. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire la relación, hay que acercarse a Dios con humildad. Sé que has leído muchos autores sobre el éxito y muchos autores que escriben sobre el éxito, el único éxito que han tenido es el libro sobre el éxito. Muchos se creen autoridad y escriben un libro sobre el éxito y el único éxito ha sido ese libro. Es como que yo dé una conferencia y yo diga, voy a enseñarles cómo ganarse $1,000 en una hora. Conferencia, cómo ganarse $1,000 en una hora. La conferencia es para 100 personas a $10 y dura 60 minutos. Ya con la sola propuesta ya les enseñé. Ellos están explicando, mire, y el libro de la mayoría de gente que escribe sobre libros de éxito debía decir, ¿cómo me hice exitoso? Escribí un libro sobre el éxito y la gente me creyó el cuento. Pero una persona como Salomón realmente fue exitoso. Realmente tuvo dinero en cantidades que son incalculables hoy en día, y hoy en día jamás habría una persona con tanto poder económico, militar y social como el que tuvo Salomón. Y escribiendo sobre el éxito, él dice, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Este consejo por encima de Robert Kiyosaki, de Donald Trump, este consejo por encima de cualquiera que le pueda dar, es el consejo de un tipo que de verdad le dio resultados y dice, sea humilde y tema a Dios. Esa es la forma de ser bendecido y prosperado, esa es la manera. Mateo 11:29, Jesús mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, del mismo Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Aprender humildad de quién?
¿Quién es el modelo de humildad? ¿Y por qué aprender de Jesús humildad? Porque teniendo el estatus más alto, se despojó de ese estatus. ¿Cómo se llama cuando tienes un estatus y te despojas? Humildad. Tú tienes que decirle, Señor, deme un estatus para poderme humillar. ¿Cierto? Porque la gente dice, mire ese hermano tan humilde, mire cómo se vino así vestido tan modesto él. Y el otro le dice, no, esa es la ropa nueva. La vieja la dejó en la casa. ¿Qué humildad hay ahí? Es necesidad. Humildad, nosotros nos confundimos, creemos que humildad es necesidad. Y elogiar la humildad, entonces es elogiar la necesidad. Humildad implica renunciar a un estatus. Y puedes decirle a Dios, yo quiero tener un estatus al cual renunciar. Quiero tener una condición a la cual renunciar para acercarme humildemente delante de ti. Yo quiero tener eso. Quiero explicarle ya concluyendo esto, mira. Hay una cosa que les recomiendo imitar de la humildad de Jesús. En Filipenses 2:8, la primera parte dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mateo 5:3 realmente lo que dice es, bienaventurados los pobres de espíritu. Ya hemos aprendido qué significa pobre de espíritu. Bienaventurados los humildes. Pero en nuestro concepto occidental podemos creer que los humildes porque no dan para más. No, bienaventurados los que se han humillado, porque de ellos terminará siendo. ¿Por qué de ellos será el reino de los cielos? Si los que heredan un reinado no son los humildes, los que heredan un reinado, ¿quiénes son? ¿Quién hereda un reinado? Los príncipes, los hijos del rey. ¿No? ¿Quién hereda un reinado? El hijo del rey. ¿Por qué dice aquí que los humildes? Le voy a explicar. Este ejemplo es muy sencillo. Resulta que en el código genético de Satanás está la altivez, está el orgullo. La Biblia dice de Satanás en Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, el orgullo brotó, como brotaría el petróleo o un nacimiento de agua, brotó del corazón de Lucifer, el orgullo, porque hace parte de su carácter. Entonces, pon atención, a ti te toman una muestra de ADN espiritual. Entonces viene y te toman la muestra de ADN. A ver, y te toman la muestra de ADN para saber quién es tu papá. ADN significa eso, así diga no, ¿sí? Y entonces está. Y así diga no, le sacan la muestra y miran las trazas. Entonces llegan y miran las trazas. Aquí tiene unas trazas de orgullo. Si tiene unas trazas de orgullo, ¿de quién es hijo? Es hijo del diablo. Entonces, para que heredes el reino tiene que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, Dios necesita quitar de su examen de ADN espiritual esas trazas de orgullo. ¿Y cómo Dios hace para quitar esas trazas de orgullo? Él sabe. Él sí que sabe. ¿Cierto? ¿No ha sentido usted que está muy orgulloso y se siente muy bien vestido, muy elegante, hasta que se resbala y ¡prá! Muy orgullosito? ¿Sí? ¿Sabrá Dios tratar eso? ¿Extirpar esas trazas? ¿Sabes qué usa Dios para extirpar esas trazas? La humillación. Dios para arrancarte esas trazas. ¿Y para qué Dios utiliza la humillación? Para quitarse las trazas de orgullo. ¿Por qué? ¿Qué logra Dios si te quita las trazas de orgullo? ¿Qué logra? Te hacen el examen médico, el examen de ADN espiritual y miran y ¿tiene trazas de orgullo? No, no tiene trazas de orgullo. Entonces, ¿de quién es hijo? De Dios. Y si es hijo de Dios, entonces hereda el reino. ¿Está entendiendo? Cuando dice los pobres de espíritu, está refiriéndose a los que no tienen trazas de orgullo. Y Jesús es tan inteligente que se humilló a sí mismo. ¿A qué me refiero? En la naturaleza humana hay orgullo. Entonces Dios va a tratar contigo y te dice, fulanito de tal, ven, para hacerte mi hijo tengo que alterar tu ADN espiritual, tengo que quitar unas trazas de orgullo que tienes. Yo tengo mis métodos para quitarte ese orgullo. Y entonces tú que eres inteligente, imitando la humildad de Jesús, aprended de Jesús,
aprended de mí. Entonces le dije, no, Señor, no se moleste. Don't worry, be happy. No te preocupes, tú estás ocupado. Tranquilo, porque yo me encargo de humillarme a mí mismo. ¿No le parece inteligente eso? ¿Por qué es inteligente? Porque es que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Y si Él empezó a humillarte, te humillará perfectamente. Entonces una persona que quiere imitar la inteligencia de Jesús y dice, aprended de mí que soy manso y humilde, yo quiero ser humilde como Jesús. ¿Y qué tiene característica la humildad de Jesús? Que se humilló Él solito. Entonces viene Dios, ¿no? Con un montón de herramientas, de enfermedad, de deuda, de crisis, de deformidad, de tragedia, de errores, de equivocaciones. Viene con todo su arsenal. Necesito quitarte esas trazas para que seas hijo mío, para que heredes el reino. Porque si no te las quito, vas a seguir siendo hijo de vuestro padre el diablo. Entonces yo necesito quitártelas. Y entonces yo, ¿qué le digo? No se moleste, Señor. Tranquilo. Yo me humillo a mí mismo. No se preocupe. No, guarde eso, vuelve y cierre, tranquilo. No se afane por mí. Míreme y verá. Vea, yo me encargo de arrancar esas trazas de altivez y de orgullo para poder ser hijo de nuestro Padre Celestial. ¿Está entendiendo esa gran diferencia? ¿Está entendiendo esa gran diferencia? Ese es el propósito de Dios. Entonces mire lo que dice: bienaventurados los que se humillan a sí mismos, porque al humillarse a sí mismos desaparecen el orgullo. Al desaparecer las trazas de orgullo se convierten en hijos de Dios. Y al ser los hijos de Dios, entonces por lógica, heredan el reino de los cielos. Dios es muy bueno. Ay, eso todos lo sabemos. Y cuando Él le dijo eso a su gente, ahí en ese momento tan íntimo como estamos aquí con los que serían mis discípulos, no la multitud. No, qué pereza la multitud. Llaman, pastor, venga a un evento a predicar aquí una multitud. No, qué pereza. Me subo al monte, mi cuarto, arriba, en el cuarto piso allá. Me escondo. No. Ay, para convencerme me dicen, pastores, van a ir como 10,000. Uy. A otros tal vez les parece interesante, ¿no? Digo, no. Entonces acepté una invitación la semana pasada, por fin, después de tanto tiempo. ¿Cuántos van? Yo creo que van para unas 50 parejas. Yo voy. Porque hay que, ya, por mi edad, por mi vejez y todo, ya les saco el quite a las multitudes. Me gustan los discípulos, poder hablar con ellos y que ellos entiendan qué está diciendo uno. Y poder equivocarse si se equivoca. Y poder decir las bobadas que me gusta decir. Entonces uno se sienta con sus discípulos y les dice lo que Jesús le dijo. La felicidad, los verdaderos dichosos son aquellos que se han humillado a sí mismos, porque al humillarse a sí mismos han desaparecido las trazas de orgullo que los hacía hijos de Satanás y los convierte en hijos de Dios. Y al convertirse en hijos de Dios, heredan el reino de los cielos. Ya esa es la ecuación muy sencilla. Por eso el Señor dice que cuando usted lo maldigan, usted bendiga. Cuando uno lo maldicen es una humillación. Que cuando usted lo injurien, usted bendiga. Y entonces dice uno, ¿qué tal eso? Que le peguen a una humillada en la calle, que le digan a uno un poco de cosas. No, eso toca es. No, usted bendiga para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es Dios con sus herramientas arrancando las trazas de orgullo que son de parte de Satanás. ¿Quiere recibirme un consejo de verdad con todo el corazón? Se lo digo como su mejor amigo y me lo va a agradecer algún día. Humíllese a sí mismo. Aproveche las oportunidades que Dios le va a dar cada vez que pueda para no esperar que las circunstancias lo humillen. Humíllese usted para que sea hijo de su Padre Celestial. Y al ser hijo de su Padre Celestial, herede el reino. Entienda las circunstancias que Dios manda como una oportunidad para humillarte a ti mismo. Uno dice, pedir perdón yo si fui el ofendido. ¿Qué tal eso?
Pedí perdón yo, si a mí fue que ofendieron. ¿Qué tal eso? El Señor dice, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, usted no tiene nada contra él. Usted está libre de su conciencia, pero se enteró que él tiene algo contra usted. Deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano, dice la palabra del Señor. Sabiduría. Deje la ofrenda, no se la va a llevar porque qué tal que no lo perdonen. Se pierde esa platica. Señor es sabio, deje la ofrenda ahí, porque qué tal ahí, ella la humillada. ¿Sí? Deja la ofrenda y va a reconciliarse. Si el otro tiene algo contra usted. Entonces usted dice, escúcheme, no es justo que a mí fue que me ofendieron y yo tenga que pedir perdón. Pero ¿qué crees que estás haciendo cuando actúas de esa manera? Estás humillándote a ti mismo. Estás humillándote a ti mismo. Y tú eras tu ego como se alborota. No, pero no. Y el ego, no, es que eso maltrata a mi ego. No, es que eso es lo que queremos hacer. Pisar ese ego. Si Dios te ama y tú no te humillas a ti mismo, entonces Dios, para salvarte, para hacerte hijo de Él, Dios se ve en la obligación, porque te ama, se ve en la obligación de humillarte. Y yo te voy a dar un consejo. No lo dejes. Evita que Él tenga que encargarse. Encárgate tú. Cada día de tu vida, encárgate tú. No, pero es que esta persona me trató mal y yo voy en humildad. No es fácil. Es arrancarse unas trazas del ADN. Pero esos terminan siendo los dichosos porque se hacen hijos de Dios. La altivez no llega a ningún lado. Los señores a veces tenemos mucho ego, ¿cierto? Con nuestras esposas somos muy orgullosos. Somos muy blandos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y con nuestros clientes. Somos unas madres, ¿no? Recuerda un comercial que iba en televisión del tipo ebrio que llegaba y le pegaba a la esposa y decían, estuvo con los amigos, no le pegó a ninguno. Tomó un taxi y no le pegó. Saludó al portero, no le pegó. Se encontró con un vecino y no le pegó. Y llegó a la casa y le pegó a la señora. Entonces es que venía bravo, ¿por qué no le pegó a ningún otro? Porque le pegaban a él. Entonces a veces los hombres somos muy orgullosos y nos cuesta trabajo humillarnos y pedir perdón y ceder. Y como con los jefes sí. Es impresionante. A mí me aterra a veces la persona cómo es tan intolerable porque la esposa dijo algo o insinuó algo y los amigos le quieren un apodo bien feo, le dan calvazos, le ponen tachuelas en la silla, le hacen maldades, le han pedido plata prestada y no se la pagan, le han hecho un montón de bromas y es que son terribles y a la esposa no le soporta nada. Dios te dio a la esposa que necesitabas para arrancarte las trazas, entre otras cosas. El propósito del Señor es perfecto. Esa esposa que tú tienes, esa era la ideal para ese trabajito de trabajar con usted la altivez. Ese es el trabajo y lo está haciendo bien. Qué señora tan eficiente. Déjese, sea humilde. Humíllese usted. No espere que Dios lo humille. No espere que Dios lo humille. No, yo a mi esposa no, yo soy un hombre. Yo a mi esposa soy un varón. Y los varones no nos doblamos delante de nadie. Ah, no. Le apareció un dolorcito continuo, le cuesta trabajo ir al baño, le toca pararse 3 y 4 veces, entonces hace un examencito. El médico dice, no, usted lo que tiene es problema de próstata. Y el varón muy orgulloso que no se lo alega ante nadie, lo monta en una camilla en 4 patas. Viene un médico que tiene las manos como las de E.T. Y viene y le hace el examencito y aprovecha para acomodarle los ojos por dentro. Y luego llama a pedir una segunda opinión de otro que tiene las manos como Michael Jordan. Luego hace junta médica con 25 doctores y cuando ya quedó como una crispeta, ahí sí. ¿Sí es lo bonito que es predicar a los discípulos? ¿Usted cree que yo puedo decir esto en otra iglesia?
Me echa con justa razón, pero me echa. Aquí puedo decirlo. No me pueden echar. Creo. Pero ¿quiere darme un consejo? Humíllese usted, no deje que Dios lo humille. No deje que Dios lo humille. Es que Dios todo lo hace perfecto. Y te pega una perfecta humillada. Perfecta humillada. Humíllese usted mismo. Señora, humíllese usted misma. Las señoras, a veces a los esposos son capaces de humillarse y pedir perdón. Les cuesta trabajo perdonar a las otras señoras. A la que le dijo, a la que dijo, a la que no sé qué, a la que habló, a la que le criticó. Humíllese. Humíllese, señora, porque usted tiene hijos y usted no sabe cómo se van a comportar sus hijos y qué pasos den en la vida, y después termine usted bofeteada en la calle por algo que pasó, y todos estamos expuestos. Con los familiares, con ese resentimiento que tiene con una familia, que ese odio de años. No, humíllese usted. No, y fuera de que fue a pedirle perdón, me pegó que humillada. Muchas gracias. ¿Sería usted capaz de decir gracias porque me humilló y yo necesitaba eso? Me arrancó unas cuantas trazas de orgullo y me está haciendo más hijo de Dios. Y usted viene confundido: pastor, yo no sé por qué, yo, todo un hijo de Dios. Esta es la humillada que me pegó ese profesor, delante de todos los compañeros. Qué humillada tan tremenda. ¿Y qué tal que sea un instrumento de Dios? Una oportunidad para tratar con tu ego. ¿Qué tal que sea un instrumento de Dios? Y después que tú estás allá digas: ay, gracias por ese profesor, si no es por ese profesor yo no llego. Ese profesor me hizo hijo de Dios con la experiencia, esa circunstancia que viví tan difícil, me hizo hijo de Dios. Ese perder ese empleo y tenerme que acomodarme a mis papás un tiempito, me hizo hijo de Dios. Ese quedarme sin ingresos y tener que vivir de la platica que mi esposa producía, me salvó el alma. Ese situación de dificultad que tuve y tener que obedecer a los papás en lo que me dijeron, ese desamor, ese corazón que me masticaron y escupieron y luego lo pisaron y el corazón quedó vuelto nada, y ahí sí tuve que venir a decir: pasó exacto lo que usted dijo que iba a pasar, papá. Es Dios amándonos. Qué difícil es ver el amor de Dios cuando Dios no está trabajando en pro de nuestra comodidad. Dios no trabaja por nuestra comodidad. Dios trabaja por nuestra perfección. Él necesita en este corto tiempo de vida arrancarte las trazas de orgullo para que seas hijo de Él y para que puedas heredar la vida eterna. Entonces, tal vez la próxima vez que alguien te humille, tú le vas a decir: gracias. Yo necesitaba eso. Gracias a Dios por esa persona. Yo necesitaba eso que pasó. La iglesia es un escenario lindo para humillarte. La iglesia no es el escenario para defender tu ego y cuidar tu alcurnia y tu orgullo y decir: no, me hicieron sentir mal, no, tocaron mi ego, no, me voy porque mi Dios es el ego. No, Dios está tratando, y Dios tiene personas para eso en la iglesia, expertos en tratar eso. Dios está preocupado por ti y está empeñado en salvarte. ¿Te has dado cuenta que tú no te ayudas y sin embargo Él sigue insistiendo contigo? Porque Él te ama y no va a renunciar a su propósito de que tú seas hijo de Dios y heredes la vida eterna. Cierra tus ojos un momento. ¿Y por qué va a cerrar los ojos? No, porque yo dije. Entonces usted sea humilde y usted, entonces cierra los ojos. La Biblia no dice, pero ciérralo un momentito, tranquilo, o sea, no pasa nada. Yo sé, sí, tal vez. Un momento. Y dígale al Señor: ahora recuerdo los momentos duros que pasé. Recuerdo lo que es ir a fiar en la tienda y entrar y esperar que todos se vayan, los que están comprando, para que ninguno oiga, no lo que voy a decir yo, sino lo que va a decir la señora de la tienda o el señor de la tienda. Yo digo: don Julio, ¿me apunta? Y don Julio está que me apunta, pero con un revólver. Y de pronto me dice: vecino, pero ya van 2 mesecitos, ¿no? Abone alguna cosita. Y delante de todos, seguramente en su maravillosa perfección,
Dios hizo que sin que yo me diera cuenta, la señora chismosa de la cuadra estuviera ahí. Y justo delante de ella hiciera eso. Algún día la nonita salió con mi hermana Inés, y mi hermana Inés era una niña muy pequeña. Iban pasando justo frente a la señora chismosa de la cuadra, que es una bendición, y empezó a lloviznar. Claro, mi mamá no tenía ahí sombrilla, porque no teníamos. Y entonces mi mamá, para cuidar un poquitico su ego, le dijo a la niña: ay, amor, vámonos rápido porque se nos quedó la sombrilla. Y la niña le dijo: pero mami, ¿se acuerda que no tiene tela? Mi mamá la aló duro del brazo, casi de lo arranca, le dijo: no, la otra, la nueva, la otra, la que vamos a comprar algún día. Nos importa más el ego a veces que ni la salud. Defendemos tanto al ego, y el ego es nuestro enemigo. Te golpeas bajándote del bus y te aguantas el dolor hasta que el bus se va o cruza la esquina. Así te estés sangrando, pero que la cabeza quede partida, pero el ego quede intacto. Se pierden hogares por el ego, por no seguir. Y me aguanto y sufro. Se pierden relaciones con hermanos, con familia, por orgullo. Y lo peor de todo, se pierde relación con Dios por el orgullo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Yo quiero decir, Mateo 5:3, bienaventurados los humildes, porque por ser humildes son hijos de Dios, y por ser hijos de Dios heredarán el reino de los cielos. Gracias a Dios por cada afrenta que he vivido en la vida, y gracias por las que me faltan por vivir. Están diseñadas estratégicamente con una sabiduría sobrenatural, como un bisturí filoso, cortante y puntudo, que va a llegar específicamente a donde está esa traza de orgullo y la va a arrancar, y va a doler, porque no hay anestesia para el ego, pero me va a salvar. Yo quiero decirte, Señor, gracias porque tú valoras mi salvación más que mi comodidad. Gracias por cada vez que fui humillado. Gracias por cada vez que fui rechazado y pisoteado, porque me has hecho más parecido a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Gracias, Señor, por el trabajo que has hecho con cada uno de mis hermanos y amigos, porque cada semana, cada día has trabajado en ellos de una manera tan artesanal, pero tan artística, tan perfecta en cada uno, preocupado para que esa alma no se pierda. Has trabajado con cada rincón de su alma y nos has dado miles de oportunidades cada día de ser perfeccionados a través de la autohumillación. Eso voy a hacer, humillarme a mí mismo, Señor, para parecerme más a Cristo Jesús. Él es mi modelo y a quien debo imitar.